Así no todo es depresión. Muy bueno, muchas gracias, Ángel. Y vamos, me parece un puñetero honor que me compares con la alienada. De verdad, ¿eh? Yo le tengo mucho respeto a Alienada, le tengo mucha envidia también de cómo sabe dibujar, de cómo sabe crear vídeo, de cómo sabe... O sea, es un artista gráficamente hablando, ¿no? Está fenomenal. Sí, sí, mucha low energy, Arturita. Low energy total. O sea, debo haber acumulado cansancio emocional. Esto de tener muchas cuestiones emocionales en la cabeza, ir conteniéndolas y me caí. He colapsado. Alienada completamente basada. Bueno, vamos a ver. ¿De qué va esto? A ver si me explico bien. ¿Conocéis este dibujo? Este dibujo es de un autor que se llama Escher. O Escher, no sé cómo se pronuncia. Recordad mencionarme y tener paciencia conmigo hoy si digo algo que no se entiende. Sobre todo intentar, si no me entero, repetir la pregunta al final, porque a lo mejor es que simplemente no os he visto porque estoy aquí con la pizarrita. Bueno. Escher fue un dibujante, como veis, que hacía además grabados, que tenía la particularidad de dibujar figuras llamadas imposibles, ¿vale? Esas figuras imposibles son elementos gráficamente posibles, pero espacialmente o materialmente imposibles. Este dibujo, por ejemplo, que he puesto como ejemplo, como veis, es un espacio tridimensional, pero que acumula varias perspectivas isométricas simultáneas. Es decir, el eje X, el Y y el Z en esta perspectiva... ¡Uy! Ahí. El eje X, Y y Z en esta perspectiva están 1, 2 y 3, de aquí hasta aquí, de aquí, uy, estaba mal, así, este es el eje, no este, 1, 2 y 3. Son los ejes. Bueno, pues podríamos escoger cualquiera de estos tres ejes para que fuera el eje X y el dibujo seguiría teniendo sentido desde cierto plano, ¿vale? El Budazen, buenas noches, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida. Vale, Escher no solamente hizo dibujos espacialmente imposibles, es decir, no solamente hizo figuras que fueran imposibles en el espacio, también tenía la particularidad de trabajar lo que se llama el concepto de mezcla de forma y fondo. Yo voy a demostraros hoy en día... Vale, gracias Ángel. Voy a demostraros, aquí y ahora más bien, que en realidad la forma no existe. ¿Qué es la forma? ¿Qué es la forma? ¿Cómo distinguimos la forma? Vamos a pensar en una forma básica. Una forma básica puede ser un círculo. O una patata, como esta que os acabo de dibujar. Una patata, ¿vale? ¿Cómo distingue nuestro cerebro que esto existe? ¿Cómo distingue qué es lo que ocurre en nuestra mente para que sepamos que esto es diferente a esto? Ambas son imágenes. Y como vamos a ver, ambas parecen imágenes, pero la cosa no está tan clara. En cierto sentido, como está diciendo Ninja Cobarde, no hay cuchara. Quiero que veáis esta imagen de aquí. ¿Cómo podríamos describir esta imagen de aquí? Bueno, ¿cómo podríamos no? ¿Cómo describiríais esta imagen de aquí? Y quiero que penséis mientras lo hacéis. Buenas noches, Aladín, llegas justo a tiempo. Esta imagen de aquí, que os he seleccionado cuidadosamente, en vuestra cabeza es
claramente recordable. ¿Vale? ¿Qué son? Como dice Aladdin, 3 líneas blancas en un fondo negro. Entonces, la imagen, la forma que estamos viendo, ¿es de qué? ¿Qué forma es esta que estamos viendo? Teniendo en cuenta que esto es la imagen, olvidaos del fondo, ¿vale? Es que no he podido hacer todo el fondo negro porque si no me ocupaba toda la pantalla. La imagen aquí son 3 líneas verticales blancas en un fondo negro, ¿vale? Esa es una forma de descripción de la imagen. Pero no es la única forma de descripción de la imagen, porque esta imagen es algo más. Como bien dice, Ninja Cobarde son 3 rayas. Y como bien dice HacerSwap, es un cuadrado negro con 3 rectángulos blancos en paralelo en el centro. ¿Vais pillando? ¿De qué depende que nosotros percibamos esto como 3 rayas? Buenas noches, Efi, qué gusto que estés. ¿De qué depende que nosotros distingamos esto como 3 rayas, 3 rectángulos, 3 ranuras para monedas? ¿De qué depende? Vamos a coger la misma imagen y vamos a cambiar de contexto. Solo vamos a cambiar el contexto, no vamos a cambiar la imagen, pero va a parecer que cambiamos la imagen. Vaya a hacer swap. Aquí la cosa cambia un poco. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué he hecho? No, no es el experimento de la doble rendija. Además es una doble rendija, no son 3 rendijas. ¿Qué acabo de hacer? La imagen se mantiene. Lo único que he hecho ha sido añadir un rectángulo blanco, si os fijáis. Eso es... ¿Vale? O eliminar parte de un elemento. Y como bien dice Lady Andion, puedo haber añadido un elemento o puedo haber convertido la imagen en negativo. O no, porque sigue habiendo 3 rayas blancas sobre un fondo negro. Pero ¿por qué ahora mismo nuestro cerebro se empeña en decir que esto es una rejilla de 4 barrotes? Claro, Arturita ve una ventana. Ve un marco de ventana y una rejilla en medio. Algunos estamos viendo las 3 rayas blancas que están superpuestas en una rejilla. Y no está claro cuál es la forma y cuál es el fondo. Xrecrox dice que ve 3 barrotes. ¿No? Ahora es la puerta de una cárcel. No es un símbolo. Olvidaos de lo que representa. Quiero que os fijéis únicamente en la forma. Pensad en todo lo que vamos a ver hoy como las mínimas unidades posibles de pensamiento. No interpretéis. No estamos haciendo semiótica hoy. Estamos haciendo ciencias cognitivas, percepción de la forma. Reducidlo todo. Haced ese esfuerzo de reducirlo a lo más simple posible. Vamos a volver otra vez a los 3 barrotes. Esta imagen está clara. Son 3 líneas. 3 líneas blancas sobre un fondo negro, vale. Pero eso es irrelevante. Porque si el fondo fuera rojo y las líneas fueran negras, seguiríamos viendo 3 líneas sobre un fondo. No es exactamente lo mismo, Lady Andion. Pasamos a la siguiente imagen. ¿No ves lo mismo pero en negativo? Siguen siendo 3 líneas blancas sobre un fondo negro al que además le hemos puesto un marco. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el que esto no son 3 líneas blancas sobre un fondo negro? No son preguntas que tengáis que responder. Solo quiero que os planteéis las preguntas. No hace falta que las respondamos. Porque no es tan importante resolver lo que ocurre, sino simplemente quiero que percibáis cómo ocurre. Parece que está en negativo, ¿verdad, Lady Andion? Vale. Vamos a ir un paso más allá. ¿Qué pasa si hacemos esto? A que resulta un poco confuso de mirar. Nos dice que ve un elefante. En esta imagen, ¿vale? ¿Cuál sería el motivo para decir cuál es la forma y cuál es el fondo?
Parece incluso que tiene profundidad. Parece que tiene perspectiva incluso, ¿vale? Pero no es un motivo de perspectiva. En esta imagen, ¿cuál es la forma y cuál es el fondo? ¿Cuál es la diferencia entre forma y fondo? En esta imagen. Quiero que penséis unos segundos. No lo sé, Ángel. ¿Qué es? Dímelo tú. Dime. No quiero que me digas lo que es. Dime. ¿Cuál es el criterio por el que puedes saber lo que es? El fondo es lo más externo. Muy buena, hacer swap. ¿Por qué? Vamos a apuntar lo que ha dicho hacer swap. Importantísimo. Vamos a poner aquí. Lo más externo. ¿Y eso? ¿Hacer swap? ¿Por qué? Tú no sabes con qué puñetera intención he dibujado yo esto. Sin embargo, la intuición te dice que el fondo es lo más externo. Y la intuición no es incorrecta, ¿vale? Pero es irrelevante. ¿Por qué percibes el fondo como lo más externo o por qué concedes a lo más externo la categoría de fondo? Porque es lo que está rodeando aquello en lo que pones el foco. Casi, casi. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. Va por ahí. Vamos a volver a empezar. Tres líneas. Aquí la forma es clara, las tres líneas. Y el fondo es el negro. Porque aquí nadie dice esto es una especie de rejilla negra sobre un fondo blanco. Salvo que yo os lo diga. Si yo os digo esto es una rejilla negra sobre fondo blanco. Estáis en el interior de la cárcel y al otro lado hay luz. Pues sí, ¿no? Ambas son posibles, el Budazen, sí, ambas son posibles. Si yo ahora mismo os digo, estáis dentro de la cárcel y tras los dos únicos barrotes que tenéis hay luz, entonces vuestra perspectiva instantáneamente cambia, vuestra representación mental cambia, el objeto es el mismo, pero la representación mental cambia. ¿Por qué? Eso es lo que vio la Miusiapana, por ejemplo. Y aquí puedo deciros, lo blanco es el fondo. Estáis dentro de una habitación oscura que tiene una ventana cuadrada y por dentro de la ventana veis una rejilla de dos barrotes, que es la rejilla de la habitación de enfrente, que también tiene luz. La representación depende de la contextualización. Todas las representaciones, ¿vale? Drakenshen, como hemos aprendido aquí, eso que has dicho es correcto, pero yo lo diría así. Todas las representaciones son representaciones porque para comprender, para recrear el mundo, tenemos que recrear un contexto. El contexto es los límites de aquello que queremos concebir. Cuando yo me imagino mi casa, no me imagino el interior de mi casa, el exterior de mi casa y el lugar en donde está. Me imagino o el interior de mi casa o el exterior de mi casa. Normalmente el interior de mi casa. Y en mi cabeza no aparece lo que hay más allá de mi casa, porque cuando yo pienso en mi casa en sí misma es un contexto. De hecho, es un contexto físico. Sofronización. ¿Por qué me preguntas eso ahora? Bien, lo que ocurre en este dibujo es que aquí no hay contexto. Como no hay elementos que dominen sobre otros, no hay contexto. ¿Qué es lo que ha dicho antes Azerswap? Que ha dicho, el fondo, por cierto, está mal escrito. Está un poco mal, tengo una letra de mierda, ¿no? Bueno, es que tampoco creéis que sale aquí una letra. El fondo es lo más externo. Normalmente,
lo más externo lo asumimos como fondo porque los límites de la imagen son los que delimitan el contexto. Y tomamos como contexto lo más amplio de una imagen. Y por último, para terminar de funarnos un poco, Fonolo, sí. ¿Qué es esto? ¿Cuál sería la forma más sencilla de describir este objeto para ayudaros? Si queréis pensar como estamos intentando pensar, mucha luz. Pobre unicornio. ¿Cuál sería la forma más simple de describir este objeto? Si queremos conseguir que alguien lo dibuje, ¿qué tenemos que hacer? Twitter en modo blanco. 3 rayas negras. Falta algo, Héctor. Falta algo. 3 rayas negras no es suficiente. 3 líneas negras sobre un folio en blanco. Un borde negro. ¿Quién se ha comido el cuarto cacho de Kit Kat? 3 líneas negras verticales en un fondo blanco con bordes negros. Sí, sería la forma más completa de decirlo. ¿Pero crees que sería la forma más sencilla de describir este grafo? Sí. Pero no sería la forma más sencilla de describir este objeto. Lo que ha dicho Aladín, 3 líneas negras verticales sobre un fondo blanco con bordes negros, es la forma más completa de describir el objeto. Pero a que veis más claramente 3 líneas negras con un marco que cualquier otra cosa. No como lo describís exactamente. ¿Cómo lo vivís inmediatamente a que vivís 3 líneas negras con un marco? Sí. ¿Qué quiero decir con esto último que acabo de decir? Que puede que en la descripción la parte de la forma que aquí está asignada con color blanco es prescindible para describir el objeto, no la imagen en sí. Si quieres ser preciso escribiendo la imagen, tienes que ser como ha dicho Aladín. Pero si quieres describir el objeto mental que tú percibes, a tu mente se la suda el color blanco, ve el color blanco, lo contrasta con el negro, obviamente, por eso ve 3 líneas negras sobre blanco. Pero el color blanco, o esa parte del fondo, parece prescindible. Bien, la forma, la percepción de la forma, no es un hecho que exista. La forma no existe. Solo percibimos la forma en función de un fondo. No podéis percibir una forma que no tenga fondo. Y si percibís siempre una forma con un fondo, y eso es así, y aquí quiero que penséis, si siempre percibo una forma y un fondo, no existe la forma sola. Solo existe forma y fondo. Por tanto, y esta es la pregunta, psicológicamente hablando, ¿qué fue antes? Incluso si queréis, pensad en los animales. Nosotros vemos colores, pero la mayor parte de los animales no ven colores. Ven solamente tonalidades. Por ejemplo, ven solamente tonos de negros, blancos y grises. La forma es el contraste, pero la forma no puede ser un contraste. Un contraste no es algo. Un contraste siempre son 2 cosas, Ángel. No existe la forma. La forma es el contraste. Si yo te digo, para que me digáis, para que comprendáis por dónde voy, si yo os digo ¿qué es A? ¿Qué es lo único que sabéis de A? Yo os digo, como en matemáticas, ¿no? Sea A. Un objeto.
matemático formal, ¿vale? Sea A. Tomemos un objeto, un elemento A. O el elemento conjunto. ¿Os acordáis? En sistemas formales, Buda no es una variable. En matemáticas es una variable. En sistemas formales, A es un elemento. Exactamente. Y ahí está. Gracias a hacer swap por adelantarte. ¿Qué es lo único que sabemos de A? Lo único que sabemos de A, o lo único que sabemos del conjunto vacío este, es que A es A porque no es no A. Lo voy a explicar de otra forma. Claro, A el grafo. Pero formalmente hablando, dado un elemento, sea A, ¿qué es lo único que sabemos de A? Que A es no A. Y esto se escribe así. Casi, Lady Andion, no es por descarte, es por otra cosa. Formalmente hablando, lo único que sabemos de A, de una cosa que nos dicen, sea el elemento A, el elemento abstracto A. Lo único que sabemos de A es que nos dicen A, precisamente A, contrapuesto a todo lo que es no A. Por lo tanto, A sería la forma y no A sería el fondo. Entonces, exactamente, como dice la Mushiba Pana, yo soy la Mushiba porque no soy no la Mushiba. Es importante. En matemáticas es así, o sea, en sistemas formales es así. Pero es que en percepción también. En percepción también. No vemos forma. Vemos un contraste. Si tenemos que definir qué estamos viendo, nunca vamos a poder decir estoy viendo una forma. Siempre vamos a decir estoy viendo una forma sobre un fondo, que normalmente reducimos a forma. No entendemos por descarte. Entendemos por contraste, como ha dicho antes Ángel. ¿Y qué significa que entendemos por contraste? Que todo elemento existente tiene dos partes. No existe nada que solo tenga una parte. Nada. La unidad no existe, la forma no existe. Existe la forma con su fondo. Y cada vez que hay una forma sobre un fondo, la mente es capaz de recortar el fondo y decir, puedo asumir que esto, que lo blanco es la forma y lo negro es el fondo, o puedo asumir que lo negro es la forma y lo blanco es el fondo. Tú hacer swap, cada vez que entiendes algo, lo abstraes sobre un fondo. Siempre hacer swap. Siempre. Siempre. Tú ahora mismo, cada vez que aprendes una cosa, la aprendes por contraste de otra. No puedes aprender con H intercalada y sin H intercalada una cosa si no es en contraste de otra. Por tanto, todo elemento mental, todo qualia, no se puede representar como un objeto. Se tiene que representar como un vector. Os guste o no, es así. ¿Qué es esto? Para entender algo, ¿hay que compararlo por otro objeto? No. ¿Entiendes algo, unicornio? Únicamente porque lo estás contrastando con todos los demás objetos.
Exactamente, Aladín. Eso es cierto. Eso es cierto. La mayéutica, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos, nos guste o no nos guste, vemos por lo menos 2 triángulos. Por lo menos 2 triángulos. Por lo menos 2 triángulos. Y luego además podemos decir que esto también podría ser un triángulo. Esto otro triángulo, esto otro triángulo. Hay gente que ve la estrella entera, como si fuera una estrella de David o de 6 puntas. No importa. Todos podemos ver esas formas. La puñetera pregunta es que alguien me explique cómo es posible que esté clarísimo para el cerebro que esto tiene forma de triángulo. Cuando no es una forma de triángulo. No es una forma de triángulo. No lo es. Porque no existe esa forma. Pero veis el triángulo. ¿A qué veis el triángulo? El cerebro busca patrones, casi. O sea, es cierto, el cerebro busca patrones. De hecho, el cerebro a veces ni siquiera los busca. Los encuentra, los ve. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes. Son 2 triángulos y 3 círculos negros. También podría ser. Porque a que también veis 3 círculos negros que están detrás de un triángulo blanco, sobre un fondo blanco. Esto no es trivial. Parece la típica ilusión. La mente completa espacios vacíos. Sí. ¿Pero qué espacios completa? ¿Y por qué completa aquí un triángulo? ¿Por qué completa un triángulo antes que una estrella? Porque completa un triángulo antes que una estrella, ¿eh? Y en realidad, gráficamente, esto es más estrictamente una estrella que un triángulo. Asociación, casi. Es lo que ha dicho antes Ángel. Se parece a la cuestión de contraste. 3 caritas de Pac-Man. sí, eso también puede pasar, ¿eh? Es cierto. Hay mucha gente que puede ver primero las 3 caritas de Pac-Man. Pero a que termina pareciendo un puñetero triángulo. O sea, una vez, Aladín, que ves el triángulo hacia abajo, el triángulo con la punta hacia abajo, una vez que ves ese triángulo, a que cuesta muchísimo hacerlo desaparecer. Eso es lo alucinante. O sea, aunque hay gente que no puede, ¿vale? Hay gente que no puede, eso depende. Simplemente son tendencias cognitivas o habilidades cognitivas diferentes. Pero una vez que aparece el triángulo, es tremendamente difícil hacer desaparecer la imagen del triángulo. Lo vemos. Para hacer desaparecer el triángulo hacia abajo hay como que entornar la vista así y centrarse únicamente en los 3 Pac-Mans. La necesidad de buscar la forma. No es una necesidad. Se parece a la necesidad. La forma, gente, la imagen, que no es imagen, la forma es un instinto. Y es un instinto que deviene de que la cognición no es percibir formas, es elaborar formas sobre fondos. Continuamente estás elaborando al mismo tiempo una forma y un fondo, mentalmente hablando. La única diferencia es en dónde estás centrando la atención. Normalmente es en el objeto más pequeño. No tiene por qué. Instintivamente vas a fijarte más fácilmente en el objeto más pequeño, como, por ejemplo, Aladín primero se fija en los comecocos, luego en los triangulitos y finalmente en el triángulo grande. Pero porque instintivamente el concepto de forma y fondo está imbricado en cómo concebimos el mundo. Es decir, es un instinto, no es casualidad, no es una ilusión óptica. Bueno, es una ilusión óptica, pero es muchísimo más. No tendría por qué ser así. El blanco del triángulo blanco es igual de blanco que el fondo porque me parece que el fondo... ¿Por qué me parece que el fondo es más oscuro que el triángulo? Porque una vez que ves el triángulo blanco, tu cabeza hace al mismo tiempo un fondo. Y esa es la siguiente gran cosa. ¡Patrick!
Buenas noches, muchísimas gracias por esa raid. Porfa, quédate que esto te va a encantar. Raid de 7 panitas. Muchas gracias, Patrick, tío. Un abrazo. Al mismo tiempo que veis el triángulo blanco, en cuanto veis el triángulo blanco, el fondo se oscurece. Buenas noches, Ocarayo 29. ¿Veis, verdad? Es una raid cojonuda. Hola DS fuera de contexto. Hoy te he visto guay en Twitter. Porque sigues en Twitter, ¿verdad? El cerebro carga las texturas por capas. Curioso, ¿verdad? ¿A qué se parece eso? Vale. ¿Aquí la forma existe o no existe? ¿Aquí el triángulo blanco existe o no existe? ¿Qué es lo que entendemos por existir? ¿Qué es lo que entendemos por existir? Vale. Entonces, hasta ahora, no existe forma. Solamente existe forma con fondo o fondo con forma. Esto pasa con las imágenes de movimiento, pero en realidad no se mueven. Sí, las imágenes es parecido. Lo que pasa es que las imágenes que se mueven... Ah, sí, ya sé a cuáles te refieres. Sí, también es parecido. Sí, también es parecido. Es otro fenómeno, pero es parecido. Es otro fenómeno. Pero me interesa más que os centréis en la cuestión de la forma y fondo. O sea, por ahora, todavía no hemos visto qué forma existe sin fondo. Y hemos visto que el fondo tiene sentido. Otra cosa es que no centremos la atención en el fondo, pero no existe el elemento forma, solamente existe el elemento forma sobre fondo. En la bailarina que da vueltas, ese también está bien. Lo que pasa es que ahí está clara cuál es la forma y cuál es el fondo, ¿verdad? Aproximaciones, no son aproximaciones, son qualia. Bien. ¿Por qué? ¿Cómo percibimos esta imagen? Apeiron. ¿Cómo percibimos esta imagen? Esta imagen es una fumada. No quiero que lo describáis. No se puede describir, ¿vale? No se puede describir. Bueno, se puede describir formalmente, ¿eh? Se podría, pero es complejo. Esta imagen no, la imagen es posible. Lo que no es posible es el objeto. La imagen es perfectamente posible. Pero ¿por qué podemos ver este objeto sin colapsar? Sí, efectivamente, triángulo de Moebius es un triángulo que forma una cinta de Moebius. Creo que es cinta de Moebius nivel 1. A ver. Sí, es una cinta de Moebius nivel 1. Sí. No, la música, pana, no colapses. Vamos a ver. Os lo digo yo, ¿vale? Para que no colapséis. Mirad. El objeto es imposible, pero la imagen no. ¿Por qué estamos recreando esto? Porque cuando vamos a las partes más simples de la imagen, las partes más simples de la imagen son estas. Si las partes más simples de la imagen tienen sentido, y también tiene sentido las conexiones entre esas partes, la figura tiene sentido. Si solamente miráis las esquinas, el triángulo no da ansiedad. Y dependiendo de qué punta, claro, dependiendo de qué punta mires, la forma cambia. ¿Por qué? Porque la punta tiene sentido, la punta está bien dibujada. Entonces la punta es un elemento coherente, es un elemento que yo puedo reconstruir en mi cabeza como especialmente posible. Entonces, si solamente miramos una punta, la punta sola no da ansiedad. Es el conjunto el que da ansiedad. Es el mismo fenómeno que este de aquí. Lo que pasa es que no lo distinguís como el mismo, pero es el mismo fenómeno. Aquello que es posible lo toma como forma sobre un fondo.
Está todo bien dibujado. Nuestro cerebro intenta darle profundidad. Sí, hola. Axel. No sé pronunciarte. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida. Vale. Buenas noches. Te saluda el bot. Entonces, seguimos. Aquí estamos percibiendo forma. Y cada vez que miramos a una de las esquinas, sabemos cuál es la forma y sabemos cuál es el fondo. Si tapáis todo esto, voy a intentar tapar todo esto. Olvidaos de esta parte del triángulo. Solo mirad la parte de la esquina de abajo. Lo triste cansado que llego. Sí, sí. Se me olvida un poco la vida con vosotros. Muchas gracias, os lo agradezco infinito. Si miráis la parte de abajo, ¿qué estáis viendo? Estáis viendo una forma, que es esta de aquí, sobre un fondo. Y como esta forma sobre este fondo es posible, vuestro cerebro claramente ve volumen. ¿A qué hora parece que forma parte de un cuadrado de 4 lados? Efectivamente. De hecho, exactamente es lo que ocurre. O sea, esto en tu cerebro es una escuadra, vista desde una perspectiva un poco oblicua. Pero aquí está claro cuál es la forma y cuál es el fondo. Bien. ¿Sabéis por qué cuando miramos una de las esquinas siempre está claro cuál es la forma y cuál es el fondo? Intentad una última cosa y ya dejo de petaros la cabeza, lo prometo. Ahora vamos a ver cosas más sencillitas. Quiero que intentéis lo siguiente. Uy. Quiero que miréis una de las esquinas. Intentad mirar una de las esquinas. Intentad imaginar esa esquina como el fondo y lo que hay por fuera, la forma. Las esquinas son coherentes, efectivamente. Intentad mirar una esquina y haced como con las rayas blancas y negras. Intentad que el fondo sea la forma y la esquinita sea el fondo. ¿Qué veis? No se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Claro, de hecho, a algunas personas sí que les pasa eso. O sea, en cuanto os centráis en intentar coger una de las esquinas y cambiar la forma sobre el fondo, que antes era tan fácil, porque aquí es súper fácil. Bueno, aquí no, pero aquí sí. Aquí podéis hacerlo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué aquí no? Cuando intentáis hacerlo aquí, el resto del triángulo desaparece, se borra de vuestra cabeza, como ha dicho Unicornio. Y aparecen, por ejemplo, 3 letras delta entrelazadas, que serían efectivamente... Sí. Podría ser. También te aparece eso, pero se destruye la figura. Y eso es una pasada, no tendría por qué ser así. Significa que lo que estáis viendo no es exactamente lo que hay sobre el papel. Lo que percibís es una reconstrucción de un objeto. Vuestra cabeza tiene que reconstruir el objeto. Eso es, no puedes verla sino en 2D. Las esquinas, para intentar hacer forma sobre fondo, pasan directamente a ser 2D. Ya no es un 3D. Sí, eso es, también hay una E, efectivamente. ¿A qué pasa a ser 2D, Lady Andion?
No, no te estás volviendo loca. O sea, es lo molador de esto, que el objeto es tridimensionalmente en vuestra cabeza, pero si quiere eliminar una de las partes para reducirse a la forma sobre el fondo, el cerebro destruye, literalmente destruye la figura, porque es incompatible, mentalmente hablando. ¿Dónde está la E? Aquí. Y ahora la voy a borrar y cuando la borre la vas a seguir viendo. Y ahora ya no. Ha vuelto a desaparecer. Pasa a ser una espiral rara, sí. Mola muchísimo, esto es genial. Ay. Mola muchísimo. Vale. Mis ojos con H. Vale, seguimos. Lo que ha estado ocurriendo es lo que se llama percepción de objeto estable. En el cerebro, con el triángulo, inmediatamente vemos el triángulo, que aunque es imposible ver el triángulo, la cabeza coge 3 esquinas posibles y mágicamente las une en la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas dos figuras? Estas dos figuras son lo que se llama fenómeno de percepción multiestable. Hay 2 hombres blancos que van a besarse y también hay una copa. Pero podéis cambiar a voluntad entre forma y fondo, o podéis cambiar a voluntad cuál es la esquina del cubo que más sale. ¿Cuál es la esquina del cubo que más sale para vosotros? ¿Esta? Es la que está. ¿Cuál es la figura, la esquina del cubo que está más cerca de vosotros? ¿Esta o esta? Mira, para el Buda la de abajo a la izquierda. Esta de aquí. Para Aladín la superior derecha. Ahora cambiadlas. No te cuesta cambiar mentalmente. A algunas personas les cuesta un poco más, otras un poco menos. No hay cubo, es una composición de triángulos. Claro, si nos vamos únicamente a la forma sobre el fondo, ¿vale? Ok, entonces, lo que está más atrás y lo que está más adelante solamente existe obviamente en vuestra cabeza. Y si la cambias parece que el cubo se deforma y está como un poco más alargado. Eso os pasará. Si cogéis el cubo, cambiáis la forma, os va a dar la sensación de que el cubo se vuelve un poco más rectangular. Prismático se llama. Se aprisma. Se convierte un poco en un prisma en lugar de un cubo. Por deformación profesional ves más fuera la de arriba a la derecha. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado a perspectiva isométrica, por ejemplo, que es así por convenio. Vale, pues esto se llama percepción multiestable. El cerebro no escoge como definitiva ninguna de las dos formas. Sin embargo, en el triángulo sí, el triángulo era el puñetero triángulo. Habéis visto que para intentar hacer percepción multiestable con el otro triángulo, teníamos que destruir el objeto tridimensional o no podíamos conseguir forma sobre fondo. Lo siento, Drakensen. Lo siento. Vale, pues esto es percepción multiestable. Demuestra, una vez más, que la forma no es en sí misma, es sobre un fondo y es sobre una perspectiva. Esto se llama ilusión de luminancia. Voy a dejar que la miréis un rato. Ilusión de luminancia.
A ver quién es el primero que describe en qué consiste. Vale. Esto y esto son el mismo gris. La pregunta. ¿La parte de arriba de los cilindros es del mismo color en todos los cilindros? Todos los cilindros tienen el mismo color. ¿La parte de arriba de los cilindros tiene el mismo color? La parte de arriba de los cilindros es el mismo color. Sí, mola un montón. Claro, pero es el mismo color. Os voy a ponerlo con letras. Color A. No, no se ve bien el A. Rojo. A, B, C y D. Y aquí le vamos a llamar A1, B1, C1, D1. La cuestión. Aquí está claro que A es igual... Bueno, está claro, no está tan claro. Lo sabemos porque lo hemos visto y lo suponemos que es una ilusión. Y efectivamente lo es. Por lo tanto, asumimos, y además yo os digo, es cierto, os confirmo, es cierto, que color A, B y C y D son iguales. A, B, C y D son iguales. A1, B1, C1 y D1 son iguales. A ver, Matt, estás haciendo cromas. Deberían serlo. ¿Por qué deberían serlo? Creo que no, porque sí, porque mientes. Vale, os voy a enseñar un truco. Coged la pantalla y miradla así, lo más oblicuamente posible. Para facilitaros la tarea, voy a borraros los C1s. Voy a agrandar esto. Ay, no me deja. Maldita sea, ¿por qué no me deja? Vale, pues no me deja, chicos, lo siento. No sé por qué, ¿eh? Está un poco joribiado esto. No importa. Tu monitor es curvo, no fastidies. No, me refiero. A1, B1, C1 y D1 son iguales entre sí. Pues entonces, en lugar de mirarlo así, mirarlo desde arriba. Si lo miráis desde arriba, ¿qué pasa con esos grises? ¿Es el mismo gris? ¿No lo es? Me abstengo. ¿Son el mismo gris o no?
Trama algo. Son iguales. Son más claros, pero son iguales. Esto lleva nota, sí. De hecho, esto va para septiembre. Esto va a todos para el examen de septiembre. Esta ilusión se llama ilusión de luminancia. Y es la misma que esta de aquí. Os va a costar un poco ver. Os va a costar un poco, pero la vais a ver. ¿Ves solo 16 colores? Sí. Es cierto. Hay dos circulitos, efectivamente, Aladina, dos circulitos. Pues son iguales. Dos circulitos. También son del mismo gris. Sí, aquí hay unas rayas. Se ve rayas. Vale, pues aquí el color en A y el color en B es igual. También. Es la misma ilusión, es ilusión de luminancia. Lo que está ocurriendo es, vemos un color más oscuro y otro más claro por el contraste. Por lo tanto, una vez más, es como ha dicho antes Ángel, es una cuestión de contraste. O sea, no nos importa la forma, sino la forma sobre el fondo. Y nuestra cabeza entiende forma más clara, forma más oscura. No es no. No voy a dejar de forniciarme vuestras cabezas. Esto mola más aún. No, no hay forma sin fondo, efectivamente. ¿Veis la imagen? Sí, la mayor parte, yo las ilusiones ópticas, las ilusiones ópticas de más claridad, o sea, de más calidad, son... Ups. Son de Kitaoka, ¿vale? Os lo escribo aquí. Aquí Yoshi Kitaoka. Sí. Sí. No, no es blanco, o sea, no es blanco y negro, es blanco, negro y azul. No hay rojo, efectivamente. No hay rojo. O sea, no hay rojo real. Sin embargo, sí hay rojo en dos sentidos. Hay rojo mental, pero también hay rojo informático. A ver, explícanos, Ángel. Pues no hay rojo. Aladín, te juro que no hay rojo. Es Coca-Cola porque no es no Coca-Cola. Gracias, Recrox. Como siempre, un placer. Buenas noches. Vale, pues no hay rojo. Sin embargo, en análisis cromático, sí lo hay. El ordenador nos diría que en esta imagen sí hay rojo. Porque la función, claro, es que no hay rojo. En esta imagen no hay rojo. Sin embargo, un ordenador lo va a leer rojo. Ahora voy a enseñaros una sección de aquí y una sección aún más pequeñita. ¿Es normal verlo rojo? Sí. O sea, la conclusión de esto es los colores, no todos, pero la mayoría de los colores vienen
también definidos por un contraste. Es decir, puedo elaborar un color simplemente por contraste de otros colores, y la cabeza va a recrear ese color. Sí, la seguiríamos viendo roja, Ladín. La seguiríamos viendo roja. Exactamente igual que pasa con los círculos. Seguiríamos viendo círculos de diferentes tonos de gris. Esto es lo que hay en esa imagen. Solo hay esto. Los daltónicos depende de qué tipo de daltonismo. ¿Sabéis? Hay 4 o 5 tipos de daltonismo. En esa imagen solamente hay estos 3 colores: blanco, negro y cian. O sea, azul claro. ¿Por qué la vemos roja? Porque el rojo, exactamente igual que el negro sobre el blanco, también es una cuestión de contraste. Los colores también son una ilusión de contraste. Aparte de que nosotros podamos percibir color, que la percepción del color existe, ¿vale? Vemos diferentes formas de onda, el cerebro también reconstruye color por contraste. En nuestros ojos, al fondo... Perdón, chicos. Al fondo de nuestros ojos tenemos unos perceptores de longitud de onda que sí que identifican azul, rojo, verde, salvo que seas daltónico, que entonces no vas a percibir claramente bien una mezcla de esos colores o vas a ver otro color diferente. Pero la cuestión es que cuando nosotros estamos elaborando rojo, también podemos estar haciéndolo por contraste. De hecho, en esta imagen, aquí, parece que hay como un rosita. Pero no hay rosita. Hay blanco. Eso es blanco puro. Es tan blanco puro como este de aquí. Esta parte es esta. Ay. Y el chocas con 8... Sí, el chocas con 82.000. Efectivamente, en lugar de estar viéndome a mí. Y luego está esta sección de aquí, que es esta. Esa sección es esta. De hecho, nos la vamos a traer. Uy. Titiri. Ahí. Aquí sí que vais a ver un poquito de rojo. Por aquí y por aquí se ve un poco de rojo. Pero no porque la imagen tenga rojo, sino porque está tan aumentada que podéis ver el rojo de los píxeles. Los píxeles tienen una ranurita para rojo, una ranura para azul, otra ranura para amarillo. Pero no hay rojo. Y sin embargo, y esta es la parte que es más rara, si pusierais un programa que os analizara los colores que hay en esa imagen, el programa utilizaría un algoritmo que os va a delimitar los colores que percibís vosotros, porque los programas que hacemos nosotros para analizar el color, no queremos que nos analicen el color verdadero. Bueno, hay programas que analizan el color verdadero, pero los programas que queremos que nos ayuden a analizar el color son programas que están diseñados para enseñarnos los colores que nosotros vemos. Si hago zoom hacia afuera, ¿de qué? ¿Así?
Sí, se podría utilizar para imprimir en color usando blanco y negro, pero necesitarías un tercer color. Para hacer ilusión de rojo necesitas 3 colores. Para hacer ilusión de azul también necesitas... A ver, para hacer ilusión de azul necesitas algo parecido a marrón o ilusión de marrón. Entonces puedes hacer azul mediante rojo, negro y blanco. Si haces rojo, negro y blanco, conseguirás ilusión de azul. Vale. Es decir, si construimos un programa, si el programa que hemos construido, que hemos diseñado, para analizar los colores, queremos que nos diga los colores que vemos, porque es un programa que nos tiene que ayudar o sea, lo que nos dice el programa y los colores que nosotros vemos tienen que ser los mismos. No puede ser un programa que diga, no, aquí no hay rojo, y tú, what the fuck, estoy viendo rojo, puto programa, es rojo, no me mientas, y el programa, no hay rojo. No, los programas que utilizamos para analizar en color, analizan como si fueran nosotros. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace porque están introduciendo al programa algoritmos que provocan no el resultado del color que hay, sino la diferencia de colores como si fuera también un vector. O sea, el programa que ve el RGB, el red, green, blue de los píxeles, no le interesa tanto si efectivamente hay red, green o blue, o sea, si hay rojo, verde o azul, le interesa si nosotros vemos rojo, verde o azul. Entonces, el programa en cuestión también está contando con que tiene que haber con que determinado contraste azul, blanco y negro se va a ver rojo. ¿También se ve verde? Sí, pues no es verde, es azul. Parece verde, es azul. Bueno. Este es el último ejemplo. Para mí es de los más guays. Este dibujo también es de Escher, ¿vale? Este es un dibujo que utiliza combinadas formas sobre fondos y hay una parte del dibujo en la que tú puedes hacer esa misma ilusión simultánea, que es elegir cuál es la forma y cuál es el fondo, incluso ver las dos a la vez, pero es muy difícil. De hecho está más o menos, bueno, más o menos, os la voy a marcar exactamente, está aquí. Justo en el centro del dibujo. Si miráis fijamente, si os fijáis en el dibujo entre las dos líneas amarillas, no hay prácticamente diferencia entre forma y fondo. El vestido blanco y dorado y azul y negro es el mismo, también tiene esa ilusión, ¿vale? Lo que pasa es que a veces no es una ilusión, a veces es simplemente que el programa que ha cogido la foto y la ha reconstruido para ponerla en la red social o en el foro que sea, la ha reconstruido con colores más propios de dorados y blancos que de azules y negros. Pero es la misma cosa. Es cuestión también de contrastes. Entonces, el color, aunque existe como tal, no tiene sentido. O sea, aunque el color existe como tal y lo podemos saber qué color es un papel de un color. Cuando ponemos un contraste, a veces la cosa cambia, porque lo que el cerebro elabora cuando contrasta forma con fondo no es lo mismo que cuando el cerebro ve únicamente color. La conclusión de esto es: cada vez que hay una forma y un fondo, el cerebro, en lugar de ver forma, siempre va a hacer un contraste o una función de diferencia entre forma y fondo. Y el resultado es lo que vamos a percibir. El color existe, pero el cerebro siempre contrasta. La cabeza duele menos si cerráis un ojo. Entonces, no es tan sencillo como es blanco y negro y después colores. Y yo siempre veo una cosa pequeña, una forma pequeña sobre un fondo final. Eso es más o menos el último paso. Si hemos podido deshacer el concepto de forma sobre fondo mentalmente y ver
cambiar el fondo, utilizarlo como la forma y concentrarte en la formita como si fuera el fondo, el cerebro es capaz de eso. Hay más en la cognición de lo que parece. Y ahora voy a terminar de funaros la cabeza. Los estereogramas, ¿te refieres? Con estereograma te refieres a esas figuras recortadas sobre luz que parece que se mueven, que dan ilusión como de película antigua. ¿Eso es un estereograma? Figuras recortadas sobre luz que se mueven muy rápido y dan ilusión de movimiento. Que son... ¿Eso es un estereograma? Es que ahora no caigo la misiopana. Ya dejo de funaros la cabeza, ¿vale? Quedaros con esta imagen, que además la he creado para vosotros, con todo mi amor. Esto es un laberinto. El juego del laberinto es... Aquí está claro, ¿vale? Que la parte de más fuera negra es la parte exterior, que es negra, ¿vale? Siempre la vamos a tomar como muro del laberinto, si pensamos en esto como un laberinto. Claro que me apreciáis. Pero el interior, ¿qué pasa? Llega un momento en el interior que es posible hacer cambio de forma y de fondo, ¿vale? Me ha costado bastante porque no me ha salido a la primera. Es que ha sido tal. Según qué parte del laberinto veáis, podéis ver una forma, un fondo, a veces podéis cambiar la voluntad, otras veces no podéis. Bien, aquí está concentrado todas las ilusiones que hemos visto hasta ahora. Si alejáis la vista suficiente y movéis la foto, terminaréis viendo verde también. Sí, se puede hacer con relativa facilidad. De hecho, creo que es más fácil con el laberinto que con las 3 barras. Bien, ahora quiero que penséis la última cosa. Y con esto ya, suficiente psicología. Ya verás verde, no te preocupes, Aladín. Te voy a echar un cable. Fíjate, coge este punto. Y míralo fijamente. Mirad el punto rojo fijamente, sin mover el móvil ni la pantalla. Todo el rato que podáis, sin parpadear. Y cuando yo os diga, miráis el punto azul. O miráis a dónde está el punto azul. ¿A qué ves verde? ¿Por qué ves verde? O sea, si miras el punto rojo el tiempo suficiente y luego cambias, dejas de mirar el puntito rojo y miras, por ejemplo, el negro o el blanco, ¿qué ves? Verde. Voy a haceroslo más grande. Así. Uy. Vale, ahora sí. Mirad el punto rojo. Un buen rato. Y después
de dejar de ver el punto rojo, después de un rato, no sé, unos segundos, 20 segundos, mirar el resto del laberinto. ¿Qué veis? Verde. El punto rojo se convierte en verde. Es el mismo fenómeno. Si miráis el puntito rojo el tiempo suficiente, luego veréis, en lugar del punto rojo, veréis el contraste del punto rojo. Y será verde. Sí, claro, solo el punto rojo, obviamente, claro, sí, solo el punto rojo. Pero puedes hacerlo con el negro. Sí, sigue siendo la... Sí. Bueno, de hecho, si cerráis los ojos y que esperáis un rato, vais a ver un laberinto dentro de un laberinto. El verde se ve solo sobre el blanco, no sobre el negro. Sobre el negro también. O sea, se puede conseguir esa ilusión, se puede ver. Si lo haces con suficiente calma y aumentas la imagen y eso, veréis también el verde sobre el negro. También se ve el verde sobre el negro. De hecho, se puede ver verde sobre negro si miráis un rato largo el blanco y luego cambiáis al negro. Veréis como hay partes del negro que son más grises verdes y partes del negro son negras. Y si miráis el negro y luego el blanco, os pasará lo mismo. Dependiendo de qué zona del laberinto escojáis. Id probando. Subiré este laberinto a Twitter. El verde se ve sobre el blanco y también se ve sobre el negro. Si lo hacéis bien, lo veréis ambos. Ya no escribe nadie porque estáis todos mirando el laberinto. ¿No ves nada de verde? No te preocupes, unicornio, ya lo verás. A lo mejor depende de la luz. A lo mejor con otro contraste de fondo... Se me quitan las gafas y me pongo bizco, veo morado. Vale, os he dejado la mente... sí, bien. Ha sido un poco... Sí. Sí. Un poco. Ahora vamos a hablar de este simpático señorito. ¿Os acordáis de aquello que nos contó Efi ayer? Que fue bastante interesante. Sobre la diferencia entre motivación interna y motivación externa. Bueno, voy a dar una calada de cigarro y un trago al agua para que podáis cambiar un poco de... Seguro que tenéis demasiados laberintos ahora en la cabeza. No os voy a hacer nada. No. Este es Tori Higgins, ¿vale? No recuerdo el nombre de pila. Pero este señor elaboró una teoría de psicología social que decía que todo el mundo tiene un yo ideal, un yo real y un yo del rígido, que es el yo del deber ser. El yo ideal es aquello que imaginamos que sería maravilloso ser, otro yo, que es el que nos dice aquello que deberíamos ser, y otro yo, que es el que somos en realidad. No está lloviendo. Vale. Entonces, Tori Higgins, cuando desarrolló esta teoría, lo que dijo es que esas elaboraciones del yo, el yo ideal, el yo del deber y el yo real, yo imaginario, yo ideal, yo real, no me acuerdo cuáles eran los nombres, pero ya veis que son tres partes del yo, exactamente igual que hacemos nosotros en los análisis arquetípicos.
dijo que esas construcciones mentales sobre cuál es el yo ideal, cuál es el yo real y cuál es el deber ser, ¿vale? Que es lo que quiero ser, lo que debo ser, lo que soy, no se elaboraban desde el interior, se elaboraban en contexto social. Es decir, este señor, a diferencia de Jung, por ejemplo, este señor es psicólogo social. Este señor dijo, las construcciones sobre el yo ideal, por ejemplo, las construcciones del yo, el yo ideal, no se elaboran desde mi interior, yo lo construyo y ahí se me queda ahí en una... ¿Vale? Sino que elaboraré el yo ideal en contraste con lo que veo y lo que vivo. Un ejemplo es, no es lo mismo el yo ideal de un millennial en España que el yo ideal de un millennial en la India. Dialécticos. Bueno, es una forma de verlo, te la tolero. El yo ideal de una persona, de un millennial en la India, no será el yo ideal de un millennial en España. Porque ese yo ideal no lo diseñamos por absoluta voluntad nuestra. Ese yo ideal lo diseñamos en contraste con lo que nosotros vemos. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver lo de antes? Que nosotros siempre que hablamos del yo, siempre que yo os hablo del yo, os digo, hay un yo instintivo, hay un yo ideal y hay un yo real. La lucha entre esas tres partes del yo luego determina la personalidad. Vale, pues está claro, por esta teoría de la psicología social, que el contexto influye en esas elaboraciones del yo. La cuestión, la pregunta, si no hubiera contexto social, que a mí me gusta llamarlo cultural, ¿se podrían elaborar yos ideales? Claro, pero tanto aquello que queremos ser como aquello que no queremos ser, lo hemos tomado del entorno, lo hemos comparado con cosas. Lo hemos comparado con el youtuber que nos cae bien, con el youtuber que no nos cae bien, con el político que nos gusta, con el político que no nos gusta, con el tío A del gimnasio o la tía B del gimnasio. Ya, el Buda Zen, pero es que no está tan claro. A lo mejor sí, a lo mejor tiene razón, pero a lo mejor no. Sí, pero esto no es la persona, ¿eh, Aladín? Esto no es la persona. Esto es, en cuestión de ciencia cognitiva, ¿vale? Resulta que las elaboraciones imaginarias sobre lo que debemos ser también dependen del contraste, ¿vale? Como tú bien has dicho, toda construcción de nuestra realidad obviamente depende de lo que vemos. Si no lo vemos, no podemos contrastar con ello y no podemos elaborar una posición respecto a ello. Nosotros no podemos tener una personalidad respecto a la personalidad de la cultura inuit, por ejemplo, porque no hemos estado ahí, por lo tanto no hemos tenido que representar un papel en una cultura inuit. Bien, lo que significa que todo lo que nosotros vemos, todas las elaboraciones que tenemos en la cabeza, las hacemos en un contexto imaginario. Mi yo ideal es yo que me pongo en un contexto imaginario. Eso está claro. No hace falta la psicología social para esto. ¿Una persona que no conozca a otras personas estaría sin ese contexto? Sí. 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 Y eso da miedo, porque es muy difícil saber lo que ocurre cuando una persona está no socializada. De hecho, una persona no socializada se parece tanto a un animal que en conducta son casi indistinguibles del animal. Pues aquí es donde os voy a funar la cabeza por último. Está claro que elaboramos representaciones del mundo exactamente igual que los sueños, solamente a partir de cosas que vemos. El querer ser y el deber ser lo elaboramos a partir de cosas que hemos vivido o de cosas que vemos. Pero hay una cuestión en psicología que no tiene que ver con la psicología social. Y es qué ocurre
con la vivencia afectiva. La parte del yo que es instintiva, que son los afectos, que yo siempre os he dicho. Siempre os he dicho. Hay 3 partes en todo pensamiento o en toda elaboración mental, que son la imaginaria, que es la forma, la formal, que es la lógica, y la afectiva, que es la emoción. Y en toda elaboración mental, por pequeña que sea, vamos a encontrar estos 3 elementos. Ya hemos visto qué pasa con lo imaginario. Hoy hemos visto que la concepción de la forma también es contextual. Ya hemos visto qué pasa con lo formal, con lo lógico, que os conté que no tiene sentido un elemento, sino que tiene sentido un elemento en contraste con otro elemento. No tiene sentido A, sino que A es no A. Entonces, que una cosa solamente no puede ser y no ser al mismo tiempo. Que elaboramos toda construcción matemática, ¿os acordáis de esto? Estaba elaborada, por ejemplo, los números. Mediante este principio tomamos un conjunto, que es el conjunto vacío, que no tiene elementos. Al conjunto vacío que no tiene elementos, lo metemos dentro de otro conjunto. El conjunto vacío metido dentro de otro conjunto le llamamos Q. Si cogemos Q y lo metemos dentro de otro conjunto y lo llamamos igual a Q2, terminaremos haciendo todos los elementos posibles partiendo del conjunto vacío. Bien. Luego, lógicamente, también tenemos que elaborar respecto a contraste. Sí, su dulce Q. ¿Qué pasa afectivamente? Afectivamente, el cerebro no está... Nos parece que sí, pero no es así. No está en un semáforo que va cambiando de color para cambiar de emoción. Y ahora estoy así, ahora estoy así, ahora cambio aquí. ¿Vale? Vamos a poner los colorines. Rojo, verde, bueno, azul, perdón, verde y amarillo. Esto no ocurre. No tenemos un cambio de emoción que va saltando de una emoción a otra. La sensación de emoción es variable a lo largo del tiempo. No es estanca. De la alegría a la tristeza no hay un cambio instantáneo. Hay una transición. Vale, pues afectivamente, veía el verde y azul, creías que te había... Afectivamente, es decir, en cuanto a emociones, no es tan importante cómo te sientes ahora respecto a un hecho concreto. Ahora mismo, ahora quiero a esta persona. No es tan importante lo que sientes por una persona, sino la diferencia entre lo que sientes por esa persona ahora y lo que sentías hace 5 minutos. No se está muy triste, se está más triste que antes. No se tiene mucho hambre, sino se tiene más hambre que antes y más hambre que antes. No hay grados objetivos de emoción, sino cambios bruscos o menos bruscos de emoción. Hay una parte de la vivencia afectiva que es objetiva. Estoy triste, estoy contento.
Pero lo más intenso de las vivencias afectivas no es estar triste o contento, sino la diferencia entre estar triste y contento. Y muchas veces lo más doloroso de estar triste es recordar aquello de cuando estabas aquello que te hacía feliz cuando estabas contento. Y el dolor funciona igual, sí. El dolor es un hecho objetivo. Sabemos cuándo algo nos duele y cuándo no nos duele. Existe una comparación constante e inconsciente. O sea, la vivencia formal, la vivencia imaginaria y la vivencia afectiva, todos esos mapas de representación, todas esas representaciones mentales, son contrastes. No son hechos que existan, son contrastes que siempre vivimos a posteriori. Y además, fijaos, de que yo nunca voy a saber cómo me estoy sintiendo en el momento actual. Siempre sé cómo me estoy sintiendo unas décimas de segundo después de cuando me siento. El dolor funciona igual, sí. Yo, el momento en el que me rompo de tristeza, el momento de más dolor, es un segundo antes de darme cuenta de que estoy viviendo el momento de mayor dolor. El momento de mayor tristeza sucede justo antes de darme cuenta de que estoy en el momento de mayor tristeza. Vivimos con lag. Vivimos con lag. Porque la cognición, es decir, el comprender, el elaborar una cosa para manejarla en la cabeza, solamente es posible en contraste. Aunque sepamos lo que es la tristeza, aunque sepamos lo que es la alegría, toda vivencia, toda reconstrucción mental de eso, solo tiene sentido en contraste. Por eso, además, todas las vivencias las recordamos diferentes a como fueron en realidad. No tenemos en la cabeza exactamente lo que hemos vivido, sino reconstrucciones de lo que hemos vivido en contraste con ahora. Y en psicología, por ejemplo, si les preguntáis a los terapeutas, os van a decir: las personas que consiguen estar mejor después de un momento, después de toda una vida de dolor, cuando salen de esa vida de dolor, estando contentos, tienen la sensación de que haber estado triste no era tan duro. Y cuando piensan en ello, dicen mereció la pena, porque contrastan. Y las personas que están muy tristes no recuerdan los momentos de alegría como que merecieran la pena. Por eso cuando nosotros estamos muy tristes es muy difícil que un recuerdo contento nos ponga contentos. ¿Vale? Vivimos con lag. Toda cognición es una función de contraste. Entonces, podemos decir que los qualia, o sea, las unidades mínimas de pensamiento, de vivencia, de representación mental, los qualia no son unidades, son vectores. ¿Por qué ocurre qué cosa, Ángel? Porque iba a terminar aquí, o sea que esta es la conclusión, ¿no? Entonces seguro que hay algo que no me he explicado bien. Voy a poner un poco de música chill. Sí, se acabó la clase. Os he machacado suficiente. ¿Por qué lo triste hace que lo bueno no merezca la pena y lo contento hace que lo triste no parezca tan duro? Porque, o sea, la medida
de una emoción es la emoción posterior. Eso es lo que quiero decir. O sea, nunca va a ser tan importante cómo te sientas ahora, sino que, como vivimos con lag, vamos a comparar la emoción que tenemos ahora. Vamos a comparar la emoción de cada momento con el momento inmediatamente posterior. ¿Vale? ¿Cafelito? Sí, cafelito. Entonces, todo es cuestión de contraste. La cosa es, la emoción no la podemos nunca recordar, ni la vamos a poder revivir en sí misma. Vamos a revivir el pasado con el filtro emocional justo de ahora. Esa es la cuestión. Entonces, la vivencia no es que la vivencia sea subjetiva, sino que todo es una cuestión de contraste, de distancia, de diferencia. Entonces, no se puede decir que vivamos en unidades estancas, obviamente, porque el tiempo es continuo y la cognición también es continua como el tiempo, ¿vale? O sea, todo el rato estamos cambiando, avanzando. Entonces, no tenemos 2 segundos seguidos iguales. Bien. Es difícil, ¿eh? No os creéis que todo esto, o sea, todo esto que digo, la cosa es más o menos así. Lo de por qué ocurre no está tan claro. Los africanos. Los africanos todavía son ayer. Todavía están en ayer. Vale. Sí, también para forzarnos a buscar una situación cada vez mejor, eso también tendría sentido. O sea, los contrastes también sirven para poder contrastar el ahora con lo ideal. En fin, chicos. Bueno, escuchad, estoy reventado, ¿vale? Del día de hoy. Absolutamente reventado. Entonces necesito descansar, necesito relajarme un poco. Mañana tengo que descansar como sea. Así que sintiéndolo un montón, voy a haceros una raid, ¿vale? Porque estoy flojillo. ¿Vale? Te aumentó la dioptría. Ay, y como está Anima, le vamos a hacer la raid a Anima, ¿vale? Ah, ¿no? Anima es divertida y a todos nos gusta Anima, ¿verdad? En fin, gente, intentaré salir de esta. Ah, ¿está Vila Dixit con Giovanna Carril? ¿Por qué no me aparece aquí? Ah, sí, aquí está Vila Dixit. Y joder, pero si yo estoy suscrito a Vila, si le sigo a Vila Dixit. Realmente tiene 28 personas hablando con Giovanna Carril. No me jodas. Venga, vámonos aquí, gente. Os quiero mucho. Gracias por los follows, gracias por los likes, gracias por vuestra paciencia. Perdonadme que el stream sea tan corto. Nos vemos mañana con cositas chulas. Os quiero un montón. Seguid fuertes. Buenas noches. Os quiero mucho. Pero no conseguía meterlo en prisión, conseguía meterlo en calabozo y al final lo que hizo fue